Un saludo cordial, les voy a explicar cómo funciona este proyecto y los materiales que se han utilizado a esta pulsera para invidentes. Bien, les presento este sensor ultrasónico HCSR04 que tiene, como ven arriba, 4 metros de rango que va a darme una lectura. Este sensor funciona mediante ultrasonido, es un sensor ultrasónico que por este orificio va a salir un eco y va a rebotar en la pared, y el otro orificio va a recibir ese eco que, de acuerdo al tiempo en que se demora en viajar el sonido, pues me va a dar una lectura. Entonces, lo que ven acá debajo es el Arduino Nano, que es el microcontrolador o es el cerebro que tiene este proyecto. Ahí internamente tiene un chip, un microchip y una memoria que va a recibir o va a aceptar órdenes que yo voy a programar para que haga. Entonces, ¿cuál es la orden que va a recibir este Arduino? Que el sensor me va a dar una lectura, esa lectura la va a almacenar. Este Arduino, este microcontrolador, va a procesar eso y va a salir por el buzzer, va a salir el sonido o el tono que emita de acuerdo. En mi caso, yo he puesto que a 1 metro de distancia empieza a sonar el buzzer. Si es que es más de 1 metro se apaga, y si es que es menos de 1 metro empieza a hacerse más agudo el sonido. Bien, entonces les voy a explicar cómo funciona. Bueno, este es el buzzer el que va a emitir el sonido. Lo he conectado a este pin. Acá les voy a mostrar el código, cómo funciona el código. El código funciona de la siguiente manera. Tenemos acá, en primer lugar, lo que he hecho es, este es el entorno de programación. He incluido la librería Ultrasonic, que ya viene por defecto, que nos ayuda. He definido que va a conectar los pines. En este caso, el pin tiene 4 pines el sensor. El pin rojo, que es la alimentación positiva. El pin negro, que es este cable negro, es la alimentación negativa. El eco es el que va a emitir el sonido, y el trigger es el que lo va a recibir. Va a recibir ese sonido, el sonido o el eco que haga este sensor. Ese sonido no lo podemos escuchar, no, es un eco nada más, es una onda. Y este sí es el que va a sonar. Este buzzer me va a dar unas notas. Entonces, acá les presento, y lo he conectado al 5 y al 6, como ven en el esquema. Si yo puedo conectar a otro pin, simplemente cambio eso, y acá en mi programación pongo a qué pines los he conectado. ¿Qué es lo que digo? Llamo una variable ultrasonic, llamo a la librería y pongo un objeto sonar, F. Este sonar va a llamar al número 5, al pin 5, que es este, va a llamar al pin 6, que es esto, y este es el tiempo de respuesta del sensor. De acuerdo al tiempo de respuesta, yo voy a tener la lectura en centímetros de una pared cercana o de un obstáculo. Por ejemplo, si yo pongo 300, va a ser un obstáculo más corto, y 900 es un obstáculo más largo. O sea, yo quiero que este sensor empiece a leer aproximadamente desde 1.6 a 1.8 metros de distancia. Declaro la salida del buzzer, que es el que va a sonar, declaro como una constante, y digo que esta variable float, que es el target, que su traducción sería objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este target? Es que el buzzer no va a permanecer sonando siempre. Yo quiero que el buzzer funcione ¿a qué? A partir de 1 metro va a funcionar ese buzzer. Entonces digo que para mí el target va a ser a partir de 1 metro. Y a su vez lo almaceno como esto, como esta variable distancia f, dis f. ¿Le puedo poner cualquier nombre? Sí, cualquier nombre le puedo colocar. Entonces, en el int ff siempre va a ser una variable entera, pero siempre va a ser positiva.
En el setup, que son los ajustes, voy a hacer una comunicación serial para que ustedes puedan ver la distancia entre mi PC y el microcontrolador o el chip o el Arduino. Pin mode, que es el pin, el número 13, que lo voy a declarar como salida, que es el buzzer que he conectado, y el loop, que ya sería el bucle donde se va a repetir siempre, que es lo que me dice que la distancia F, o sea, la distancia que va a marcarme el sensor, o sea, esta distancia que va a ser el sensor, a partir esta distancia me va a dar en este nombre. Este nombre ya es un rango que ya viene preestablecido, que yo voy a llamarlo, voy a mencionarlo y voy a colocar acá, si quiero en centímetros o quiero en metros. En mi caso, yo lo voy a dejar en centímetros, ¿no? Ahí está. El serial print lo que va a hacer es va a imprimir, pero ¿cuál? La comunicación. Como título le he puesto distancia y, y, y esa distancia es el título, pero ¿qué es lo que va a imprimir? La distancia F, que es esta. Es la distancia que me dé 1.6 metros hacia 1.6, 1.8, qué sé yo, o hacia 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Que esa distancia, voy a hacer una igualdad ahora, voy a trabajar. Que la distancia F sea igual a, todos los valores para mí van a ser negativos. ¿Qué es lo que digo? Si es que esta distancia F es negativa y la distancia y el target, que para mí este target es solo 100, o sea, a partir de 100 va a empezar a sonar. Allá, muy bien. Entonces digo, si la distancia es, perdón, acá no, si la distancia F es esto, si esta distancia F, perdón, es esto, si esta distancia F es menos 400 más el target, que siempre es 100, o sea, menos 400 más 100, me da una lectura de negativo 300. O sea, todas mis lecturas van a ser negativas para mí para hacer esta comparación. Entonces, si menos 400 más 100 me da menos 300. Entonces, ¿qué es lo que digo? Si la distancia es menor que 0, porque me va a dar valores negativos, entonces que esta distancia sea igual a 0. O sea, que si la distancia es negativa, entonces yo lo voy a tomar como 0. Pues va, y de lo contrario, y si no es así, pues va a ser 1, o sea, va a ser positivo. Si no pasa eso, siempre va a ser 0. Entonces, esta es la comparación que hago. Ahora, si regreso a este punto, y acá hay un ejemplo, estas dos barritas es el comentario, como les repito, me va a ayudar para guiarme. Entonces, acá digo, si esta distancia yo le acerco un objeto y es 90, menos 90 sería, menos 90 más el target, que siempre va a ser 1 metro, menos 90 centímetros más 1 metro, me queda 10. Entonces es positivo. ¿Qué es lo que dice? Que si es que es positivo es 1. Si es que es negativo o 0, va a ser esto 0. La comparación que hago. Ojo, la comparación que hago. Entonces ahora que digo, si la distancia es igual a la distancia F y el target que está aquí, va a sonar estos dos números que ven acá, son los tonos que ya viene por defecto o que ya tiene por defecto el Arduino. Ok, entonces digo, para un tono muy grave va a ser el 31 y para un tono muy agudo va a ser este número. Eso ustedes pueden buscar en internet y de acuerdo a ello pueden jugar con las notas o le puedes dar otras notas, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que digo? Estas son las notas que va a sacar el buzzer. Ahora digo, si el F, o sea, si el sensor va a ser 1, entonces el buzzer va a sonar. ¿Pero va a sonar de qué? De acuerdo a la distancia que tiene. Le doy un tiempo y después de ese tiempo el buzzer se debe apagar. Si es que ya no está en la distancia requerida, se apaga el buzzer. Muy bien, entonces ahora sí, cargo el programa, voy acá donde dice cargar, acá en este icono que se remarca, cargo y abro el monitor serial. Espero que cargue, yo ya tengo cargado el programa y le da, ven, no aparece ningún error, todo está correctamente y ahora sí
voy acá al puerto COM. El puerto COM, veo que la distancia de mi techo, lo estoy moviendo un poco, va a dar 161. Entonces, este 161, miren ahí, yo voy a ir acercando un objeto y va a ir sonando. Entonces, va a ir sonando, pero a su vez va a ir reduciendo la distancia. Miren cómo va reduciendo la distancia, va reduciendo y el tono se vuelve mucho más agudo. Si yo saco esto, otra vez regresa a la altura de mi techo. Y ahí yo veo, empieza a sonar. Lo retiro, empieza a apagarse. Espero les haya servido. Un saludo.